Bueno, nos habíamos quedado por acá, ¿verdad? Entonces, miren que para llegar al resultado hay que aplicar antes, al inicio, la regla del cociente para derivada, ¿verdad? Para llegar al resultado final y después de hacer varias operaciones y por último hacer un despeje. ¿Preguntas? No sé, preguntas, dudas sobre esto para... De esta guía, ingeniero, ¿es para dentro de 15 días o dentro de un mes? No, este es para 15 días. Yo lo que dije es que el examen va a ser dentro de un mes, el otro, ¿verdad? El examen en Ah, línea. bien. No, Ah, bien. la guía es para dentro de 15 días. Lo que pasa es que el examen dentro de un mes van a entrar los temas, no estos, sino que los de la otra visita. Bien. Ok. Bueno, pasamos por el tiempo. Bueno, entramos a lo que es derivadas de orden superior. Las derivadas de orden superior, también llamadas derivadas sucesivas, se refieren a que una vez que se ha encontrado la derivada de una función, esta se puede volver a derivarse. Por ello, a la derivada se le conoce, a la derivada de la que hemos hecho como primera derivada. A la derivada de la primera derivada se le llama segunda derivada y a la derivada de la segunda derivada se le llama tercera derivada y así sucesivamente. La cuarta, quinta y sucesivas n derivadas se representan por notaciones ya no comitas, ¿verdad? 4, sino que arriba, entre paréntesis, 4, que es la cuarta derivada, la quinta derivada, la enésima derivada, pero nosotros no vamos a pasar de 3. Bueno, para calcular la derivada sucesiva de una función, vas a usar las reglas que ya se han manejado. Ejemplo 4 dice, calcule la tercera derivada de la función y igual x a la 4 menos 3x cubo más 2x cuadrado más 5x menos 2. Entonces la primera derivada va a ser esta, ¿verdad? Que derivada de x a la 4 queda 4x al cubo. Derivada de 3 negativo x a la 3, 3 pasa a multiplicar 9x a la 2, que le resta un exponente, ¿verdad? X a la 2. Más derivada de 2x cuadrado queda 4x, y derivada de 5x es igual a 5. Y derivada del último es 0, ya no hay un elemento menos en la derivada. Ahora, para hallar la segunda derivada, se deriva el resultado anterior, es decir, la segunda derivada va a ser la derivada de x de esto, ¿verdad? Entonces, por eso uso esta notación que derivo toda la primera derivada acá entre paréntesis, la pongo esto, lo escribo acá. Por tanto, la segunda derivada va a ser derivada del primer término, el 3 pasa a multiplicar, queda 12, x a la 2, ¿verdad? Derivada del segundo término queda 2 pasa a multiplicar 18x, x a la 1, x, porque le resta 1. Derivada de 4x, 4 y derivada de 5, 0. Entonces se queda un término menos en la segunda derivada. Bueno, por último, para encontrar la tercera derivada, se calcula la derivada de la segunda derivada. Para hallar la tercera derivada, lo que nos pide el problema. Entonces pongo la notación de derivada de x de toda esta expresión acá, ¿verdad? Entonces, derivando cada término, 2 pasa a multiplicar, queda 24x y con un exponente 1, ¿verdad? Porque resta un 1 acá por la fórmula. Derivada de 18x es 18, derivada de 4, 0, por eso queda un término menos. Y esta es la respuesta de la tercera derivada de la función inicial, ¿verdad? De esta. Ejemplo 5. Bueno, ejemplo 5. Aquí solo nos piden la segunda derivada de la función
y a la x menos 3, 2x a la 1 medio, más 4x a la 5 tercios. Estos son exponentes fraccionarios, ¿verdad? Que tienen el segundo y tercer término y un exponente negativo. Entonces, aquí la primera derivada va a ser menos 3 pasa a multiplicar. Exponente menos 4, porque como es un signo negativo, menos 3 menos 1, queda menos 4, ¿verdad? Es el que hay que tener cuidado cuando es un negativo. Más 2, que es una constante, el 1 medio pasa a multiplicar el exponente que está acá, x a la menos 1 medio, porque 1 medio menos 1 queda menos 1 medio. Eso lo pueden hacer directamente con la calculadora, ¿verdad? Tienen la función de fracciones, hay una tecla, y si tienen duda, eso lo puedo explicar aparte, ¿verdad? Ahora, más derivada de esto, 4, una constante, con x a la 5 tercios pasa a multiplicar. Y 5 tercios menos 1 queda 2 tercios. Entonces aquí está desglosado, ya después de multiplicar esto y esto, ¿verdad? Entonces aquí nos queda 2 por 1 medio, recuerden que queda 2 sobre 2, 1, ¿verdad? Entonces queda x a la menos 1 medio, más 4 por 5, 20 tercios, ¿verdad? Porque aquí no se pueden eliminar, ¿no? 4, entonces este por este queda 20 tercios x a la 2 tercios. Entonces esa es nuestra primera derivada, que nos sirve de base para hallar la segunda derivada que nos pide el problema. Por tanto, se deriva el resultado anterior, es decir, esto, pongo la notación acá y entre paréntesis todo lo que es primera derivada. Ahora, y aquí lo vuelvo a escribir separado, ¿verdad? Significa la derivada de cada uno de los tres términos. Este menos 4, como pasa a multiplicar en menos 4 por menos 3, menos por menos da más, da 12 positivo. Al 4 se le resta un 1, entonces queda 5 negativo, ¿verdad? Menos 4 menos 1 el exponente queda menos 5 la respuesta. Menos 1 medio pasa a multiplicar, entonces esto de positivo pasa negativo 1 medio porque el exponente es negativo y pasa a multiplicar, pasa, el término lo hace negativo. X da la menos 3 medios porque menos 1 medio menos 1 queda menos 3 medios. Lo pueden confirmar en calculadora después. Cualquier cosa me preguntan. Y x a la 2 tercios pasa a multiplicar por 20 tercios. Aquí de un solo lo hago. Entonces 2 por 20. Como pasa de aquí, pongo de un solo el resultado. Queda 40. 40 arriba y 3 por 3 abajo, ¿verdad? Multiplicación de numerador por numerador, novenos. Queda 40 novenos, x a la menos 1 tercio. 2 tercios menos 1 da menos 1 tercio. Y este es el resultado de aquí me faltó la segunda derivada, ¿verdad? Me faltó la otra comita acá. Esta es la segunda derivada. Ahí sí, ¿verdad? Es la segunda, la respuesta final. Bueno. Ahora vamos a no sé, preguntas en ¿alguna duda de antes de pasar a lo último? Aquí solo es de fijarse bien que pase y hacer las restas en los exponentes correcta, ¿verdad? Eso con la calculadora. Bueno. Ahora, ¿para qué sirve esto de primera, segunda derivada? Ya vamos a ver. Entonces, la definición, análisis de funciones con derivadas. Entonces, recordando un poco en matemáticas, se dice que una función es creciente, como este tipo, sobre un intervalo de x, acá, ¿verdad? Si y crece al incrementarse la x, es este caso. Pasa de x1 a x2, también crece, f de x crece.
Y una función se dice que es decreciente en un intervalo. Si y decrece, ¿verdad? Y, la función en x decrece a medida que aumenta x, que este es el segundo caso, ¿verdad? Entonces es creciente si, entonces hay un teorema relacionando esto de matemática, lo de arriba, hay un teorema que nos dice que si f de x es una función creciente que es diferenciable, entonces la derivada de x es mayor que cero, si se sustituyen los valores. Y si f de x es una función decreciente, significa, y que es diferenciable, entonces derivada de la función de x es menor que cero. Este mayor que cero significa que tiene signo positivo, ¿verdad? Y este menor que cero significa que el signo es negativo, ¿verdad? O sea que si evaluamos estos valores acá para la derivada de la función, van a dar negativos. Y aquí si derivamos cualquiera de estos valores para la derivada de la función de la gráfica, los valores van a dar positivos. Significa que derivada positiva equivale función creciente y derivada negativa significa que es decreciente. Teorema 2 dice, si derivada de x mayor que 0 para toda x algún intervalo, entonces f es una función creciente de x sobre tal intervalo, repitiendo lo anterior. Y si la derivada es menor que 0, es decir, negativa para toda x en algún intervalo, entonces f es una función decreciente. Otra definición importante acá para evaluar funciones, ¿verdad? Ya aplicando, esto es una introducción, como le digo, esto sirve de pauta para los temas donde ya vamos a ver gráficas, pero hasta el momento no, ¿verdad? Dice punto crítico, otra definición importante, que el valor del punto que toma la variable independiente en gráfica de una función, cuando la misma cambia de creciente a decreciente o viceversa, se le llama punto crítico. Definición. El valor x igual a c se denomina punto crítico para una función continua f si f de c está bien definida y si la derivada de f evaluada en c es igual a 0 o la derivada en x no existe cuando x igual a c. Como acaso lo vamos a analizar funciones polinómicas, no vamos a meternos a racionales, ¿verdad? Sino que solo nos va a interesar cuando la derivada se hace 0 para hallar los puntos críticos. Para determinar los intervalos donde una función es creciente o decreciente es necesario primero determinar los puntos críticos, puntos donde la derivada sea 0 o no exista. Nosotros solo nos vamos a enfocar cuando sea 0. Y luego evaluar el signo de la derivada en los intervalos propuestos. Prueba de la primera derivada. Dice, sea x igual a c un punto crítico de la función f. Entonces, la prueba de la derivada, este teorema dice que si x igual a c es un punto crítico de la función, entonces, si la derivada es mayor que 0 para justo antes de c, ya lo vamos a ver en una gráfica, y la derivada es menor que 0 después de c, entonces hay un máximo local. Es decir, porque aquí crece, antes de C crece mayor que 0, derivada significa que crece, y después de crece, significa que va a haber un punto máximo en la gráfica de la función, ¿verdad? Punto máximo. Y el inciso B, y dice el inciso B, no, este para inciso A, ¿verdad? Aquí hay un máximo local, decimos. Y si la derivada es menor, para el B es otro enunciado, es menor que 0. Antes de C, el punto crítico, C es menor que 0, significa que decrece, y mayor que 0, su derivada, después del punto, significa que ahí va a haber un mínimo en ese punto crítico. Ahora, y el último que si tienen el mismo signo para X justo antes de C y después de X, y justo después de C, entonces no es un extremo local. Miremos. Entonces aquí tenemos ejemplos, dice la derivada de función, este es caso cuando hay un máximo.
Significa que la derivada es positiva. Cuando hay un punto máximo local, antes es positiva y después es negativa, ¿verdad? Otro caso, ¿verdad? De una curva de esta manera. Solo nosotros nos vamos a centrar de esta forma, de parábola. Este es de caso de máximo local y estas gráficas son de mínimo local, es decir, antes de un mínimo local la derivada es negativa y después es positiva, hay ese cambio. Y estas son gráficas donde no existen ni mínimo ni máximo local, ¿verdad? Es decir, que siempre es positiva, aquí sigue creciendo siempre, antes de un punto crítico. Y este es el caso donde decrece siempre, ¿verdad? Entonces no hay máximo ni mínimo local en esto. Entonces, extremo local se refiere al máximo o mínimo. Cuando digan encuentre los extremos locales, le está pidiendo el máximo o mínimo de la función en su gráfica, ¿verdad? Ya vamos a ver, ya seguimos con un ejemplo. Entonces, lo que debe quedar claro es que derivada negativa significa que es una función creciente, si se evalúa, y derivada positiva es que es una función creciente. Pero ya vamos a ver ejemplos porque aquí es pura teoría hasta el momento, puros teoremas, gráficas sin valores. Ejemplo 1, dice, determinar los valores críticos. Oye, Carolina. Preguntas, alguien, ejemplo 1, ¿qué nos pide? Determinar los valores críticos, los intervalos donde función es creciente o decreciente y los extremos locales de la función y igual x cuadrado más 3x más 1. Solución. Entonces, primero derivamos, ¿verdad? La derivada de 2x, b de x cuadrado, 2x, derivada de 3x queda 3. Derivada de 1, 0. Por eso lo quedan dos términos. Entonces, el siguiente paso es hallar el punto crítico, que es esta parte de acá. Digo, la derivada, esto es 0, si 2x más 3 es 0, ¿verdad? Entonces, despejando para x, este 3 que está sumando pasa al otro lado restando. Y por último, 2 que está multiplicando pasa al otro lado dividiendo con su signo. Recuerden que solo cambia ese signo si está sumando o restando. Cuando multiplica o divide pasa con su mismo signo, solo hacer la operación contraria al otro lado. Entonces esto es menos 3 entre 2, menos 3 medios. Entonces este es el punto crítico de la función, ¿verdad? Ahora, en torno al valor de menos 3 medios, definimos intervalos y para cada intervalo elegimos un punto de prueba, valor que está dentro del intervalo, que no sean valores extremos del mismo, es decir, que no sean extremos del intervalo. Si 0 está dentro de un intervalo, esto es importante, ¿verdad? Es conveniente elegirlo como punto de prueba porque sustituir 0 nos facilita el trabajo, ¿verdad? Para analizar dónde crece, decrece una función, ¿verdad? Y hallar máximos y mínimos, lo que nos está pidiendo. Entonces evaluamos cada punto de prueba en la función derivada, ¿verdad? Que aquí solo hay un punto de prueba. Entonces, partiendo, consideramos como el punto crítico nos da, bueno, cada punto de prueba, el punto crítico nos da menos 3 medios, hacemos una tablita, ¿verdad? Considerando de que hay una recta numérica, que aquí es 3, ¿verdad? Los 3 medios más infinito, ¿verdad? No lo pude hallar la función. Entonces hacemos una tabla en base a esto y definimos intervalos. Sería el primer intervalo sería desde menos infinito hasta menos 3 medios, que fue nuestro punto crítico. El punto crítico nos sirve para definir intervalos. Y de 3 medios en adelante va a ser un intervalo de menos 3 medios hasta más infinito, ¿verdad? Esta es notación de intervalo. Definimos un punto de prueba. El punto de prueba es cualquier valor siempre que no sea
uno de los extremos del intervalo definido. Menos 3 medios no puede ser, sino que debe ser un número que esté entre menos infinito y menos 3 medios. ¿Qué número? Yo elijo acá menos 2, pero ustedes pudieron elegir menos 5, menos 3, siempre que sea menor que menos 3 medios. Recuerden que menos 3 medios equivale a menos 1.5, entonces tiene que ser un número menor. Entonces, 3 medios negativo es 1.5 negativo, entonces yo seleccioné menos 2, el más cercano. Ahora, menos 3 medios hacia infinito, elegimos un punto de prueba. Yo elijo 0 porque en la diapositiva anterior dije que 0, si está dentro de un intervalo, es conveniente elegirlo como punto de prueba, pero también pude haber elegido 1, 2, cualquiera, ¿verdad? Siempre que esté dentro del intervalo. Bueno, entonces en la tablita, la primera renglón, ponemos los intervalos, ¿verdad? Partiendo del punto crítico. Punto de prueba que elegimos que esté dentro cualquier valor, ¿verdad? Y 0 que conviene, ¿verdad? En este caso. El tercer renglón vamos a poner la derivada que nos dio. La derivada de esto lo vamos a poner acá, ¿verdad? Y aquí, abajo, el punto de prueba que elegimos, lo sustituimos en la derivada que nos salió, ¿verdad? No vamos a poner esto, solo esta parte, aquí vamos a sustituir los puntos de prueba. 2 por menos 2 más 3, que da menos 1, porque aquí menos 4 más 3 da un negativo, y aquí 2, sustituimos 2 por 0 más 3, ¿verdad? Es decir, el punto de prueba lo sustituimos por la variable de la expresión que nos quedó de la derivada, que es la primera derivada que nos da dónde crece y dónde decrece la función. Ahora, como el signo da negativo acá, yo agrego otro renglón y le pongo el signo negativo. Y como aquí da positivo, el resultado, aquí le pongo positivo. Entonces aquí pongo la función normal, solo pongo la f, ¿verdad? Para no escribir toda la función original. Significa que la función aquí es decreciente y pongo una flecha para abajo y aquí creciente, ¿verdad? Por tanto, se concluye, la respuesta es esta. Se concluye que la función es creciente en el intervalo de menos 3 medios. Sí, es creciente de menos 3 medios hasta infinito, que es el segundo intervalo de la tabla, y decreciente en menos infinito a menos 3 medios. Y a la vez tendrá un mínimo en x igual menos 3 medios. Como antes decrece y después decrece, entonces hay un mínimo en x igual a menos 3 medios. Bien. ¿No se preguntas de esto? Para entrar al otro ejemplo que lleva un poquito más de trabajo. No, bueno, continúo, ¿verdad? Ejemplo 2. Otra función nos pide lo mismo. Dice, dada la función x a la 3 menos 3x, determine los valores críticos, los intervalos donde función es creciente o decreciente y los extremos locales. Extremos locales es decir, el mínimo o máximo local. Solución. Lo primero es derivar la función que tenemos. Derivada de 3x de x al cubo queda 3x cuadrado. Y derivada de 3x, como no es constante, va con la x, va a quedar resultado 3, la constante 3. Ahora, para hallar el punto crítico, como aquí nos da un cuadrado, entonces, primero decimos, yo suelo escribir derivada de f igual a 0 si 3x cuadrado, la expresión que dio la derivada es igual a 0. Y despejo para x, 3x cuadrado, este 3 que resta pasa a sumar al otro lado, entonces me queda 3x cuadrado igual a 3. El 3 que multiplica pasa a dividir con su signo, porque como cuando multiplica o divide pasa con su mismo signo. Entonces 3 sobre 3 esto es igual a 1. Pero como aquí tenemos x cuadrado, recuerden que
Cuando tenemos así una ecuación x cuadrado igual a 1, entonces lo que se hace es que se escribe se le saca radical, ¿verdad? Porque es la función inversa del exponente, más menos. Entonces aquí, para llegar a esto, aquí me salto este paso, entonces me queda que x, y al sacar raíz se elimina esto, entonces me queda la x sola, ¿verdad? Entonces queda x igual más o menos 1. Estoy recordando un poco de matemáticas, las ecuaciones cuadráticas. Y aquí que si este valor no va aquí, entonces aquí me queda más o menos raíz de 1, más o menos raíz cuadrada de 1 es más o menos 1. Entonces significa que hay dos valores, uno positivo y un 1 negativo y un 1 positivo. Y lo pongo en el orden que tienen, el negativo primero y después el positivo, ¿verdad? Ahora, similar a la anterior, en torno a los valores de menos 1 y 1 definimos intervalos, pero para cada intervalo elegimos un punto de prueba, valor que está dentro del intervalo, que no sean valores extremos del mismo. Esto lo repito, raíz cero conviene, ¿verdad? Entonces, vamos a evaluar cada punto de prueba en la función derivada. Recuerden, los puntos críticos nos dan menos 1 y 1. Entonces, hacemos una tabla en función de que tenemos una recta numérica. Entonces ponemos en orden los puntos críticos. Primero menos 1, después 1, ¿verdad? Que va desde menos infinito a menos 1, 1 y después infinito. Entonces tenemos que definir intervalos, ¿verdad? Suponiendo que estamos en la recta numérica, evaluando esos valores en X, en el eje X, ¿verdad? Entonces, el primer intervalo, el primer renglón va a ser de menos infinito hasta menos 1. El otro intervalo va a ir de menos 1 hasta 1 y el otro de 1 hasta más infinito. Ahora, el punto de prueba. Aquí vamos a elegir menos 2, el más cercano entero antes de menos 1, ¿verdad? Sería menos 2 porque está atrás de... Si escribimos menos 2 está, entonces puede ser cualquier valor. Yo elegí menos 2, pero el más cerca, pero puede ser menos 3, menos 4, siempre que esté antes de menos 1 dentro de intervalo, ¿verdad? Ahora, entre menos 1 y 1 va a ser 0. Ahora, hay preguntas me dicen que no siempre puede, bueno, aquí 0 nos conviene, entonces yo lo elijo 0, ¿verdad? De punto de prueba. Y aquí entre 1 y más infinito elijo 2, porque es el que más cercano está después de 1. Bueno, el siguiente renglón, aquí pongo la derivada de la función, ¿verdad? Lo que me dio. La expresión de la derivada la escribo acá. Y voy a sustituir el punto de prueba que elegí en la expresión de la derivada, ¿verdad? Entonces, x por menos 2, entonces quedaría 3 por menos 2 al cuadrado menos 3. Recuerden que todo tengo que ponerlo entre paréntesis y elevarlo a la 2. Deben tener ese cuidado. Recuerden que todo negativo elevado al cuadrado se vuelve positivo. Entonces, este queda 4 por 3, 12, menos 3 queda 9. Un resultado final de 9. 0 en la misma función de la derivada, ¿verdad? De la primera derivada, 3 por 0 al cuadrado menos 3 está menos 3. Y 3 por 2 al cuadrado menos 3 es igual a 9. Estos valores están iguales, ¿verdad? Casualidad, ¿verdad? Entonces, el siguiente renglón pongo el signo que me dio el resultado, más. Aquí me da menos y aquí me da más, ¿verdad? Entonces, la función f, como es positivo, significa que aquí es creciente, como aquí es negativo, es decreciente y pongo una flecha, y aquí es decreciente. Significa que aquí se concluye que la función es creciente en menos 1, de menos infinito a menos 1, que es esto de acá, ¿verdad? Y en 1 más, hasta más infinito. O sea, solo copio lo que me dice la tabla, y decreciente en menos 1 hasta 1. De este dato de acá. Y tendrá un máximo local en x igual menos 1. ¿Por qué? Porque como antes crece y después decrece, entonces aquí hay un máximo, ¿no?
que hay un máximo, y un mínimo local en x igual a 1, porque antes decrece la derivada y después decrece la derivada, después de evaluar un punto de prueba en la función de la derivada, en ese intervalo. No sé, preguntas, esto lleva es de tener cuidado en las sustituciones, ¿verdad? Y poner en orden los valores de puntos críticos, en el orden correcto. ¿Preguntas? Bueno, este es el penúltimo ejemplo. El siguiente ejemplo es parecido. Pongo 3 ejemplos de esto por el detalle, ¿verdad? Aquí ya nos dan una función más grande, 2x cubo menos 9x cuadrado menos 24x más 20. Nos piden los valores críticos, los intervalos donde es creciente y decreciente y los extremos locales. La derivada aquí va a salir más grande. Derivada del primer término, 6x cuadrado. Derivada del segundo término, es 18 menos 9x cuadrado, 2 pasa a multiplicar menos 18x, derivada de 24x de menos 24x menos 24, y el del último queda 0, entonces queda un término menos. Entonces, igual que en los ejemplos anteriores, la derivada de x es 0 para hallar el punto crítico si esta expresión es 0. Nada más que aquí queda un trinomio. Entonces aquí, despejando para x, sacamos primero 6, ¿verdad? Para que nos facilite, tenemos que factorizar, ¿verdad? No es como los anteriores que solo pasamos al otro lado, no, un término. Aquí sí tenemos que factorizar. La factorización para poder hallar el valor. Entonces 6, háganle de factor común, entonces aquí me queda x cuadrado menos 3x, porque 6 por 3 es 18 negativo.